en un vasito de agua, no tan grande, pártase 2 limones en 4 pedazos, o sea, hágale en pedacitos, póngale ahí, póngase ahí 3 aspirinas, hágase hervir bien, bien, bien eso y tómese y acuéstese a dormir. Mañana de amanecer Ay, como no, nuevito. 3 aspirinas, no. Un limón me dijo, partida en No, cuatro. dos, 2 limones 2 limones. cuatro. ¿Y Sí, cuántas aspirinas? 3, 3 aspirinas. sí. Pero no está enfermo del corazón. Para que porque quede si le bien das noqueado, aspirina, compañero. Bien hay que noqueado tener con las cuidado con aspirinas. eso. Compañero, cómprese bicarbonato y hágase gárgaras de bicarbonato, pero como amanece. Pero es que eso no le pasa a la tos. Me Un shot de recomendaron a que tequila. ponerse Un traguito de tequila. El trago, sí, compañero, el trago. La O miel si de no, abeja quemes el con trago vivito. Eso el también. licenciado, Pero el licenciado, puro, el Hola, puro. chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. compañeras. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Dice, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Se fue la luz. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Ahora sí, pues ya nos encontramos con los temas que nos corresponden, ¿no? Bien, no se olvide, por favor, revisar la plataforma, las clases grabadas. De igual manera, si estamos faltando algún documento, entregarlo a la institución, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las cruzadas, ¿no? Las cruzadas, en este caso, que vienen a ser enfrentamientos que tuvieron los cristianos con los musulmanes, ¿no? Obviamente, este enfrentamiento se dio ya que los cristianos consideraban que el sitio, el lugar sagrado donde creció, nació, vivió y murió Jesús, obviamente pues tendría que estar en el territorio, tendrían que estar custodiado por parte de los cristianos, ¿no? A ello directamente aparece otra religión monoteísta conocido como el islamismo. Aquellos que de igual manera pues mantenían su propia religión, pero ellos directamente creían que Jesús es un profeta más y no lo interpretaban como el Hijo de Dios, ¿no? Y por ende, pues, estas dos religiones en conjunto directamente tuvieron enfrentamientos y más lo hacían los cristianos con la finalidad de recuperar Tierra Santa, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama el sitio en donde nació Jesús? Jerusalén. Belén. Ya, muy bien, Es excelente. Belén de Jerusalén. Podemos determinar, ¿no? Que el término, el territorio, ¿no? De Jesús, de Nazaret, de Jerusalén, eventualmente era el sitio más importante y sagrado que tenían los cristianos, ¿no? Eventualmente aquí se dan lo que son enfrentamientos por tener estos territorios y uno de los máximos representantes fueron los caballeros cruzados. Miren, por ejemplo, en las imágenes de acá podemos identificar que la mayoría de ellos obviamente pues tenían la representación de una cruz tanto en las armas, en los animales y en los enfrentamientos, ¿no? Eso directamente en cada lucha que ellos tenían siempre eran acompañados por un monje, por un sacerdote o un religioso que daba la bendición para los enfrentamientos, ¿no? Y también directamente mencionaba de que por cada persona que ellos supuestamente asesinaban, tendrían un pase directamente hacia el cielo porque consideraban a los musulmanes como herejes o tenían otro tipo de religión, ¿no? Muy bien, vamos a las cruzadas, por favor. ¿Me ayuda la señorita? Señor. Muy bien, regáleme un segundito, por favor. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Blanca, por favor? Buenas tardes, licenciado. Cruzadas. Se conoce como las cruzadas una serie de campañas militares llevadas a cabo por buena parte de Europa cristiana, en particular la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Por eso me conecto. Bajo el impulso de la autoridad eclesiástica del Papa, tuvieron lugar durante 2 siglos, 1096 y 1291, y tenían como finalidad recuperar el control político y religioso de la Tierra Santa. En principio fueron 9 cruzadas diferentes, 4 mayores y 5 menores, pero también hubo más adelante en la historia una serie de guerras en España y en la Europa del Este, que también fueron denominadas como tales, y algunos casos se extendieron hasta el siglo XV.
Los soldados que participaban en estos ejércitos papales se llamaban cruzados y portaban una cruz de tela cosida sobre la ropa para identificarse como leales a la Iglesia Católica Apostólica Romana. A cambio de sus esfuerzos, les eran perdonados todos los pecados previos que hubieran cometido. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Díaz. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos interpretar, ¿no? Que dentro de las cruzadas, particularmente, fue hecho y realizado por dos grupos o dos imperios importantes, ¿no? La Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Si bien es cierto, aquí podemos evidenciar que entre los siglos 1096 y 1291 se dieron estas cruzadas, es decir, la lucha directamente por recuperar Tierra Santa, ¿no? Aquí directamente podemos atribuir que se establecieron 9 cruzadas, 4 mayores y 5 menores. Sin embargo, existen algunos historiadores que destacan que las cruzadas realmente fueron más, ¿no? Pero entre las cuales destacamos las 9 más representativas. Si bien es cierto, aquí directamente podemos detallar lo que es la participación de los cruzados en general, ¿no? Obviamente, pues, representando lo que es el escudo o las armas en general, en donde eventualmente, pues, custodiaban y luchaban por su religión. Vamos a los antecedentes. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mónica Poveda, por favor? Buenas tardes, licenciado. A ver, Buenas tardes. antecedentes. Alrededor del año 1000 después de Cristo, la división del Imperio Romano en dos. El Sacro Imperio Romano y el llamado Imperio Bizantino. Había otorgado a este último el dominio de los territorios en el Medio Oriente y en Asia, que había sido parte del Imperio Unificado. Estas fronteras fueron asediadas por el Islam, sobre todo los turcos selyúcidas, a un total de obligar al imperio a ceder parte del territorio, la actual Turquía y sus alrededores, y permitir que los musulmanes se establecieran no demasiado lejos de Constantinopla, envalentonados por la victoria en la batalla de Manzikert. De 1071, los turcos se anexaron los territorios de Siria, Palestina y entraron a la ciudad santa de Jerusalén, cuna de la mitología religiosa del cristianismo. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos identificar, ¿no? Que dentro del año 1000 después de Cristo se dieron estos enfrentamientos, tanto en el territorio de Medio Oriente como en el territorio de Asia en general, ¿no? Aquí podemos identificar que los turcos selúcidas era un grupo islámico sumamente grande y que obviamente logró instalarse en territorios como Turquía y en sus alrededores, ¿no? Aquí directamente podemos determinar que una de las batallas sumamente importantes que tuvieron los islámicos fue la batalla de Manzikert en 1071, en donde eventualmente fue el momento en donde los musulmanes pasaron a tomar el control de los territorios de Siria, Palestina, y entraron directamente a la ciudad santa de Jerusalén, ¿no? Entonces, directamente ellos quedaron al control de esos territorios y obviamente para los cristianos no era una buena vista, por decirlo así, que ellos entren y que obviamente estén en el sitio sagrado en donde pues vivió y creció Jesús, ¿no? Ahora vamos a determinar cuáles fueron sus causas. Me ayuda, por favor, la señorita Elvia Victoria, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, Licen, buenas tardes. Tarde. Causas de las cruzadas. Las principales causas de la llamada cruzada fueron siempre la liberación de las tierras santas de Jerusalén, de manos de musulmanes paganos o herejes. Sin embargo, detrás de dichas pretensiones religiosas estaba también el deseo de expandir el área de influencias comercial y económica de la nobleza feudal, quienes, aliados con la Iglesia, buscaban aumentar la influencia del Papa en el mundo.
Excelente, muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias. Ahora, en el caso directamente de las causas, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que el cristianismo como tal tuvo la opción, en este caso, ¿no? De castigar a aquellas personas que ostentaban otro tipo de religiones, en el caso de los musulmanes, de los paganos o herejes, que tal vez tendrían otro tipo de religión, eventualmente eran considerados como personas no gratas, ¿no? Y por ende, directamente ellos también tenían que ser evangelizados y en el peor de los casos tenían que ser juzgados o asesinados, ¿no? Por otra parte, directamente buscaban la intervención y el poder de expansión del Papa sobre todas las actividades dentro de los enfrentamientos que tenían, en este caso, con los musulmanes, ¿no? Ahora, vamos a determinar las cruzadas mayores, primera y segunda cruzada. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? El señor José Humberto, por favor. Dicen buenas tardes. Causas de las cruzadas. Primera cruzada inició en 1096 y culminó en 1099 con una victoria cristiana en el control de los territorios en disputa por las potencias occidentales. Esto significó la recuperación de ciertos territorios del este por el Imperio Bizantino y el establecimiento de los estados latinos de Oriente. Segunda cruzada tuvo lugar entre 1144 y 1148 a partir de la caída del condado de Edesa, el primer estado latino ante los turcos selyúcida. Los ejércitos cristianos del rey francés Luis VII y Conrado III de Alemania marcharon por toda Europa y el Imperio Bizantino para llegar a Anatolia y ser derrotados por los musulmanes, que luego sitiaron Jerusalén en 1187. Al mismo tiempo, los cruzados que marchaban hacia Oriente pasaron por una península ibérica y retomaron Lisboa, Almería y Tarragona en 1147. Excelente, señor Díaz. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de las cruzadas mayores tenemos la primera cruzada que inició en 1096 y culminó en 1099, ¿no? Hablando directamente de un crecimiento de los cristianos dentro de los territorios latinos de Oriente. Sin embargo, en la segunda cruzada entre los años 1144 y 1148, aquí se da lo que es un avance bastante grande por parte directamente de los turcos selúcidas y eventualmente dio paso a que el rey francés Luis VII y Conrado III de Alemania marcharan con todo su ejército directamente hacia Anatolia, en donde enfrentaron a los musulmanes, ¿no? Si bien es cierto, los enfrentaron, pero fueron derrotados. Y los musulmanes sitiaron Jerusalén en 1187, ¿no? Si bien es cierto, a pesar de que llevaron un ejército sumamente grande, sumamente equipado, no lograron derrotar a los musulmanes y además de ello, la mayoría de los soldados quedaron como prisioneros de guerra, ¿no? Ahora nos vamos a la tercera cruzada. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Blanca Lucila, por favor? Causas de la cruzada. Tercera cruzada ocurrió entre 1187 y 1191 y fue conocida como la Cruzada de Reyes. Tuvo el objetivo de recuperar Jerusalén del control del califa Saladino, Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, cometido que se logró solo parcialmente luego de que una serie de victorias cristianas costeras de importancia con la firma del Tratado de Ramla, que cedía el control de los musulmanes a la Ciudad Santa, pero permitía a los cristianos realizar su peregrinaje libremente. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien.
En la tercera cruzada tenemos entre 1187 y 1191, ¿no? Aquí directamente fue conocida como la Cruzada de los Reyes, ¿no? Aquí directamente podemos destacar la participación del califa Saladino, ¿no? Que si bien es cierto, a pesar de que los reinos cristianos tuvieron grandes victorias, él obviamente trató de negociar estos enfrentamientos y él dio paso, en este caso, con el Tratado de Ramla que se le conoce, ¿no? Él daba paso a que todos los cristianos vayan, visiten, peregrinen directamente Tierra Santa y que les daba paso de que ellos directamente logren asistir a estos sitios sin la necesidad de ser islámicos, ¿no? Es decir, les daba la potestad y la participación de que ellos puedan acercarse, ¿no? Ahora, nos vamos a la cuarta cruzada. ¿Me ayuda, por favor, el señor Jonathan Javier? ¿Estamos ahí? Señor Jonathan Javier. No, excelente, sin nota. Señor Edison Logroño, por favor. Dicen buenas tardes. Buenas tardes. Causas de las cruzadas. Cuarta cruzada. Inició en 1202 y culminó en 1204, pero esta vez no contra los musulmanes que controlaban todavía Jerusalén, sino contra el Imperio Bizantino, cuyas relaciones con el rey Enrique VI de Alemania se habían agregado. En ello tuvo mucho que ver las manipulaciones de la República de Venecia, que deseaba asegurarse la predominancia comercial de la región. Los cruzados asediaron y conquistaron Constantinopla en 1204 y la saquearon durante varios días. Luego proclamaron en su lugar el Imperio Latino. Excelente, señor. Muy bien, Díaz. Muchísimas gracias. Ahora, dentro de la Cuarta Cruzada, que inició en 1202 y culminó en 1204, establece una cruzada en la cual no fue un enfrentamiento directo contra los musulmanes, sino más bien contra el Imperio Bizantino, ¿no? Que en aquellos años no tenían buenas relaciones y empezaron a tener lo que son enfrentamientos con el rey Enrique VI de Alemania, ¿no? Si bien es cierto, pues fue un enfrentamiento grande, los cruzados directamente ingresaron a Constantinopla en 1204 y después la saquearon, ¿no? Y directamente a orillas de los enfrentamientos establecieron como un imperio latino dentro de estos territorios, ¿no? Aquí inicialmente podemos detallar de que los musulmanes se mantuvieron directamente apartados de ese enfrentamiento, ya que para ellos era muy bueno de que tanto el imperio bizantino como los reinos cristianos estuvieran en enfrentamiento para tratar de ellos aprovechar la situación y anexar más territorios, ¿no? Ahora, nos vamos a la Quinta Cruzada. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Elizabeth? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, un momento. La Quinta Cruzada inició en 1217 y culminó en 1221. Se proponía derrotar al Estado musulmán de Egipto como vía hacia la recaptura de Jerusalén. El ejército más grande de todas las cruzadas se levantó y se puso al mando del rey cruzado Andrés II de Hungría, luego de victorias iniciales en la desembocadura del Nilo. El ejército se arriesgó a atacar el Cairo y fue vencido y obligado a abandonar incluso los terrenos anteriormente conquistados. Excelente, señorita, muy bien. Aquí directamente podemos determinar, ¿no?, que la Quinta Cruzada en 1217 culminó pues en 1221, ¿no? Aquí directamente podemos establecer de que los musulmanes, el Estado musulmán, trató directamente de establecer en Jerusalén como el sitio más importante de ellos, ¿no? Más bien directamente encargaron el ejército rodear el territorio. A su vez directamente se da el levantamiento del rey cruzado Andrés II de Hungría y que obviamente pues llegó con ese ejército
al río Nilo, tuvo el enfrentamiento, fue vencido y obviamente pues todos los territorios pasaron a manos de los musulmanes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí podemos identificar que las cruzadas menores eventualmente pues los musulmanes lograron ganarlas y que obviamente pues lograron sitiar el terreno sagrado de los cristianos, ¿no? Nos vamos a la sexta cruzada. ¿Me ayuda, por favor? La señorita Narcisa Rodríguez, por favor. ¿Estamos ahí? Narcisa Rodríguez, no, muy bien. Signota, señorita Glenny Zambrano, por favor. Jenny Zambrano. Sí, licenciado, buenas tardes. A ver, dice, Sexta Cruzada. Entre 1228 y 1229 tuvo lugar esta cruzada a cargo de Federico II, quien había sido excomulgado por el Papa al demorar en acatar sus órdenes. Sorprendentemente, las tensiones internas del Islam le permitieron al rey germano aliarse con el sultán al-Kamil contra su enemigo al-Nasser, a cambio de Jerusalén, Belén y Nazaret. Fue la primera cruzada sin apoyo papal. Excelente, muy bien, sexta cruzada, ¿no? Aquí directamente podemos determinar, ¿no? Que el sultán Al-Amir, sí, directamente unió fuerzas con los reinos cristianos para derrotar a su enemigo en común, que era Al-Nasser, ¿no? Si bien es cierto, tuvieron ese enfrentamiento, pero la situación acá fue que fue una cruzada en donde el apoyo papal no se dio, ¿no? Aquí directamente Federico II fue excomulgado. ¿Qué significa el término excomulgado? ¿Qué significa el término excomulgado? Perdonado. Ya, muy bien. ¿Qué podrá ser? No sé, que está fuera de la comunión, tal vez. Ya, muy bien, que está expulsado de la religión, ¿sí? Entonces, aquí directamente podemos detallar que él, obviamente, fue apartado, fue excomulgado por el Papa, perdón, y eventualmente no tuvo las ventajas religiosas y peor aún, el apoyo que él brindaba, ¿no? Dentro de la séptima, octava y novena cruzada, realmente fueron enfrentamientos por parte de los reyes europeos. Sin embargo, no lograron directamente llegar ni a Egipto. La mayoría de los musulmanes tenían un ejército sumamente grande, estaban consolidados los territorios y eventualmente no pudieron derrotarlos, ¿no? Y la última cruzada, que en realidad se fue en la novena, 25 años después de la séptima, en 1272, aquí directamente el rey Luis IX participó, pero sin embargo no logró mantener estos territorios y eventualmente también fueron derrotados, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hasta el día de hoy se mantienen los parámetros en donde los enfrentamientos eran muy difíciles, eran luchas directamente a matar a los soldados, obviamente pues tanto los soldados de los turcos musulmanes como al de los cristianos, ¿no? Y eran enfrentamientos sumamente complicados, ya que de una u otra manera ambos lados querían directamente incrementar su religión. Ahora vamos a determinar las características propias que tenían los soldados cruzados. ¿Me ayuda por favor la señorita Camila Flores? ¿Estamos ahí? Señorita Camila. No, muy bien, sin nota. Señorita Jennifer, por favor. Jennifer Isolina. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Los soldados cruzados.
Los soldados cruzados. La extracción de los soldados cruzados era diversa, ya que en ocasión de las guerras santas, muchos individuos provenientes de la mala vida veían la ocasión al alistarse y ser perdonados por sus pecados, o muchos pobres veían la ocasión de iniciar una carrera militar que les llevara a un título nobiliario. Ahí, hasta ahí. O continúo, Licen. Continúe, por favor. ¿Contra quién se dirigían los cruzados? El poder político y religioso de los musulmanes competía con el del cristianismo. Las cruzadas estaban dirigidas principalmente contra los musulmanes, cuyo poder político y religioso competía con el del cristianismo. Todo aunque se combatió a los paganos, infieles y sujetos excomulgados por la Iglesia, a los judíos, cristianos ortodoxos, griegos y rusos, mongoles, cátaros, prusianos e incluso a los enemigos políticos del Papa. Excelente, muy bien. Entonces, miren, estas eran las características propias de los soldados cruzados, ¿no? En algunos casos, soldados que obviamente buscaban tener una vida militar, algunos directamente ser perdonados de sus pecados, y que obviamente, pues, el sacerdote les decía, ¿no? Si participan, matan a los enemigos, matan al demonio, eventualmente tendrán un pase al cielo y todos sus pecados serán eliminados, ¿no? Aquí directamente los cruzados perseguían a los judíos, cristianos ortodoxos, rusos, mongoles, cátaros, prusianos, porque directamente consideraban que ellos tenían unas religiones paganas, ¿no? Y por ende, pues, eran grupos o personas que tenían que ser erradicados o a su vez evangelizados, ¿no? Ahora, vamos a determinar en este caso qué facciones ocurrieron después de estos grandes enfrentamientos, ¿no? Expulsan a los musulmanes de Jerusalén, amplían la influencia del papado en el mundo, sobre todo en el Imperio Bizantino, expanden el cristianismo en regiones de Oriente, Asia, y demostrando, en este caso, una unidad política y religiosa, ¿no? Aquí también podemos establecer de que dan paso a la apropiación occidental de las ciencias del arte dentro del Islam. De igual manera, pues, aquí podemos determinar que las ciudades santas directamente quedaron libres para que las personas puedan llegar, puedan directamente visitar la Tierra Santa y eventualmente practicar cualquier tipo de religión, ¿no? Entonces, si bien es cierto, dentro del mundo cristiano, realmente el aparecimiento, la vida, la muerte, los milagros de Jesús realmente destacan dentro del cristianismo, ¿no? Y dentro de las cruzadas realmente fueron los enfrentamientos tanto por un lado como los cristianos, por otro lado los musulmanes, que buscaban de una u otra manera expandir sus territorios. Y los cristianos, obviamente, el tratar de tener el sitio sagrado del cristianismo, ¿no? El sitio, obviamente, pues, en donde nació, creció y murió Jesús, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciada. No, dice. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, vamos a tener un pequeño receso de unos 10 minutitos e ingresamos para ciudadanía. Sí, aprovechemos el tiempo para tomar un juguito y si podemos, pues, almorzamos. Sí, nos vemos en 10 minutitos.